¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Pueden llegar los agricultores y ganaderos a colapsar el país? ¿Pueden llegar a poner al gobierno en serios aprietos? ¿Por qué hay que tomarse en serio las movilizaciones de los agricultores que estamos viendo y que pueden ir a más? ¿Por qué no hay que caer en lugares comunes y decir que es solo cosa de fachas cuando hay partidos de la izquierda como Podemos y Sumar que están respaldando las movilizaciones y diciendo que comprenden perfectamente algunos de los motivos de la protesta? ¿Por qué cabe decir que sí, que hay fachas protestando, pero que también hay agricultores que tienen motivos para protestar? Vamos a verlo por partes. De entrada, es interesante analizar que los agricultores están movilizándose y dicen que hay otros países extracomunitarios donde no se está exigiendo lo que se exige por producir en la agricultura española. En esto, por ejemplo, partidos como Podemos han dicho que hay que respaldar el hecho de que además se aprobaran leyes como la de la cadena alimentaria, que están haciendo que haya agricultores que están viendo cómo no pueden ni siquiera cubrir los costes, al mismo tiempo que hay grandes superficies, grandes supermercados, se está hablando mucho en las últimas horas de los Mercadona, Carrefour, etcétera, que están ganando un montón de dinero. Esto decía Yone Belarra. Por las demandas que están haciendo los agricultores hoy en las calles, y pensamos que tienen razón. Pensamos que es razonable pedirle al Gobierno que se cumpla con la Ley de Cadena Alimentaria. Logramos aprobar en el Congreso, con mucho esfuerzo y mucho trabajo de Podemos, una Ley de Cadena Alimentaria que evita la venta a pérdidas, pero esa ley se tiene que cumplir. No tiene mucho sentido, como trasladan los agricultores, que estemos exigiéndole a la producción local una serie de criterios medioambientales y sanitarios muy exigentes, que son correctos y que se tienen que mantener, mientras, a través de los acuerdos de libre comercio, les abrimos la puerta a productos de otros países que no cumplen con esos mismos criterios. Yo creo que lo que están planteando es de una enorme sensatez y creo que el Gobierno debería escuchar con atención, precisamente porque este problema, el de la soberanía alimentaria, cada vez va a tener un peso mayor en España, como estamos viendo en estos días, tanto con la sequía como con un sector primario que cada vez está más pauperizado. Por eso ya veis que conviene reflexionar y no caer simplemente en generalizar y decir, lo de los agricultores es cosa de fachas y ya está. Sí, se están viendo banderitas en los tractores, pero también hay gente de Vox que está en las movilizaciones, pero también hay gente que probablemente, vete a saber a quién votarán y simplemente están ahí porque están asfixiados en el campo. Lo que decía Podemos, lo que dice Sumar, también insiste en que la ley de la cadena alimentaria no se está cumpliendo debidamente, que hay que mirar a lo que están ganando las grandes superficies y no se puede dejar al sector agrario a merced de los que más tienen. Que esto es una idea general de lo que se está viviendo y sufriendo en los tiempos que corren. El capitalismo lo que hace es que los grandes cada vez acaparen más poder y más riqueza y los de abajo viven asfixiados en muchas circunstancias. Por eso, sí, ¿habrá terratenientes del campo que estarán interesados en estas movilizaciones? Hay, pero también hay agricultores autónomos que están hasta arriba. Decía Aina Vidal de Sumar. Unas protestas que son absolutamente legítimas, comprensibles y además queremos dejarlo claro, su malestar sin duda está plenamente justificado. Entendemos además que es importante no dejarlos en este caso al albur de los mercados de las grandes empresas, que lo que están haciendo es ahogarlos aún más. Hay otros aspectos para poner en valor con los agricultores, con el sector primario, que es el cuidado de la tierra, el cuidado del campo. A veces cuando se habla de incendios, por ejemplo, hay que pensar en lo que hacen los que están en el campo con los ganados, por ejemplo, para cuidar los cultivos y para cuidar que la maleza no se haga con el campo y al final sea pasto para los incendios. Muchas veces son ellos los primeros que cuidan el medio ambiente. Sí, también hay agricultores que explotan y que están llevando a la máxima expresión el hecho de exprimir lo que es el patrimonio del campo, pero hay que pensar y mucho en que el sector primario es básico, es fundamental. Si ellos paran, podemos tener serios problemas para salir adelante, porque de ellos depende lo que comemos, de ellos depende no solamente la fruta, el cereal, sino que de el cereal precisamente depende también la carne que comemos, etcétera. Es decir, es la cadena alimentaria, con lo cual poca broma con el sector agrario, con el sector primario. Por eso, el ministro de Agricultura, Luis Planas, decía que comprende las movilizaciones y que él apuesta por dialogar. El gobierno respeta absolutamente el derecho de manifestación
en este caso del sector agrícola, por supuesto, siempre del respeto a las leyes, y condenamos cualquier acto de violencia o de coacción que evidentemente se queda fuera de esta actuación pacífica, de expresión de unas ideas, unas preocupaciones, unos sentimientos que yo ya he dicho en más de una ocasión, el Gobierno entiende y comparte. Hay otros aspectos que están en la protesta de los agricultores y que están marcando también las preocupaciones y las molestias para buena parte de la población, que es la burocracia, tanto papeleo. Ellos dicen que están llegando a un punto en el que ya el hecho de que los burócratas les marquen hacer determinados formularios, determinadas cuestiones, les hace que ellos no puedan cumplir con todo eso, que tengan que contratar a gente para llevarlo y que no dan para más. Consideran que en Europa se están pasando con esto, al mismo tiempo que miran a Europa precisamente con lo que decíamos, por qué se exigen condiciones para producir en el campo español cuando luego hay otros países extracomunitarios que están produciendo, explotando a trabajadores en condiciones peores, con menores costes, menor precio y además no se les exigen esas condiciones fitosanitarias. Es lo que se señala también sobre la burocracia. Y luego hay aspectos también muy relacionados con el tiempo que vivimos, como la sequía. Y eso tiene consecuencias, sin duda, claro. Hay gente que tiene menos frutos, menos cereales, menos producción, porque con la sequía, pues obviamente recolectan menos, ¿no? Y esto evidentemente les afecta. Y esto puede tener unas consecuencias que son tremendas, no solamente por el cambio climático, que también y es muy importante y es lo principal, sino también porque va a ir encareciendo los productos. Va a ir encareciendo los productos, sí. Por eso esto de la sequía hay que tomárselo en serio. Claro, por eso precisamente también hay que señalar a veces comentarios frikis que se ven, como los que están haciendo dirigentes de Vox, intentando arrimar el asco a su sardina con las movilizaciones de los agricultores, pero riéndose de lo que es el cambio climático, sí, relativizando el cambio climático todavía a las alturas que estamos. Es lo que ha hecho Vox. Vamos a ver qué es lo que está planteando el Partido Popular y Vox. De entrada, con la sequía, Núñez Feijóo señalaba la causa de la sequía y señalaba al gobierno por la sequía. Que el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura estén mirando para otro lado cuando el principal problema de la agricultura española es la sequía. Hay una interpretación más llamativa todavía. El Partido Popular ha vinculado la protesta de los agricultores con Cataluña y con los independentistas. Sí, se puede llegar a ese nivel. Miguel Tellado, que saltó a la fama por decir que Sánchez se tenía que ir de España metido en un maletero, ha hecho la pirueta para relacionar las protestas de los agricultores con el independentismo catalán, Puigdemont, Cataluña y todo esto. Sí, en la política ya podemos oír cada día cualquier cosa. La realidad es que no se puede atender los problemas del campo desde el búnker de la Moncloa y con la mirada puesta en Waterloo, que es lo que le está sucediendo a Pedro Sánchez en estos momentos. Hay que decirlo, si en vez de agricultores fueran independentistas, Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo. Si el Gobierno no tiene ideas, que copie las de la oposición, que copie las nuestras. No sería la primera vez. Ya estamos acostumbrados a que el Gobierno acierta cuando rectifica o cuando copia y le pedimos que nos copie. Por eso, motivos para tomarse en serio la reivindicación de la gente del campo. Pues sin duda el hecho de que dicen que hay grandes superficies que están ganando mucho dinero mientras a ellos muchas veces no les da ni para pagar los costes, es importante. La cadena alimentaria debe respetarse, hay que controlar los precios que van del campo a la mesa. Hay que analizar también por qué se les están exigiendo condiciones que luego no se exigen en otros países extracomunitarios y hay competencia desleal. Estamos viendo muchas veces cómo hay productos que en España se anuncian como verdura de tal comunidad autónoma. No vamos a estigmatizar a ninguna, ¿no? Producto de tal comunidad autónoma. Verduras, frutas, y luego ves y dices, fabricado en un país extracomunitario, con costes más baratos, al mismo tiempo que hay gente en el campo que no da para más y hay mucha gente que está abandonando el trabajo agrícola y ganadero, con lo que eso supone también para la despoblación, para que se vayan muriendo muchos pueblos, para que la España rural esté en un claro retroceso, porque esto está ocurriendo. Entonces, claro, hay razones como estas, como la sequía, hay razones como el exceso de burocracia que ellos dicen que les tienen que intentar suavizar de alguna forma, hay razones como el incremento de los costes, lo que es la subida del precio de las energías, en fin, son motivos que están ahí. Y luego ahí pues, está habiendo siempre quien intenta arrimar, lógicamente, las cosas sardina. Por ejemplo, Vox
está intentando vincular permanentemente lo que sufre la gente del campo con el hecho de que dicen que la culpa es de la Agenda 2030 y de Soros y de Bill Gates, este tipo de fricadas, ¿no? Mucha gente no sabe ni lo que es la Agenda 2030 realmente, pero la marcan siempre. O como decir que lo de la lucha contra el cambio climático es incompatible con defender los derechos de los agricultores. No, precisamente va muy unido, pero las dos cosas. Combatir el cambio climático es apoyar a los agricultores, porque una de las principales amenazas que hay hoy en día contra el producto del agricultor es el cambio climático, es que no llueva. Yo creo que esto va de suyo, ¿no? Y hay que luchar contra el cambio climático, por mucho que los de Vox hagan este tipo de discursos relativizando lo que es el calentamiento del planeta, que está conllevando evidentemente que nieve menos y que llueva menos, con lo cual esto también hay que desmontarlo. Los que a veces parecen tomar la bandera de la lucha agrícola, como estos de Vox, son los que a menudo están diciendo tonterías cuando relativizan asuntos como el cambio climático, que están en la base de muchos de los problemas que hay en el campo ahora mismo. Por eso cuando el portavoz de Vox insistía en relativizar el cambio climático, pues uno dice, ¿de qué están hablando? No existe el cambio climático, no lo estamos viendo con las temperaturas que tenemos, por ejemplo, en febrero y en enero. Animamos a la movilización, a una movilización que es necesaria por parte de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos que llevan años sufriendo la injusticia de las leyes climáticas y de todas las políticas verdes. La ideología climática que en nada soluciona los problemas de los agricultores. Y más mensajes para la reflexión. ¿Quién se está movilizando más? ¿Los grandes tenedores de tierra, los terratenientes o los trabajadores del campo? ¿Son todos trabajadores? Pues declaraciones para la polémica. Las de Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, que decía que las movilizaciones son minoritarias y que los que se están movilizando son los empresarios del campo. Lo ha dicho así. En general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales, donde en algunas reivindicaciones creo que tienen razón y en otras reivindicaciones creo que tienen menos razón. Están siendo, por otro lado, muy minoritarias. Mi punto de vista, hay que tomarse en serio la movilización de la gente del campo. No se está produciendo únicamente en España, se está produciendo en más países de Europa y puede ir a más. No cabe generalizar y menospreciar, cabe poca broma. Evidentemente, claro que hay gente de derechas y muy de derechas en el campo, es así. Yo conozco bien lo que es el campo porque vengo de allí, vengo de un pueblo. Claro que hay gente de derechas y muy de derechas. Y hay otra gente que no es de derechas ni de muy de derechas, sino que simplemente está ahí y son trabajadores del campo, y también hay de izquierdas, ¿no? Pero más allá de la ideología que pueda tener alguien, lo importante es analizar si hay razones para la movilización. Y estamos viendo, incluso a través de partidos de la izquierda, que motivos hay y que hay que atenderlos. No vale simplemente con despreciarlo como si fuera cosa de fachas, porque eso es un error mayúsculo. Eso es un error mayúsculo. Tiene que aplicarse la ley de la cadena alimentaria, hay que velar por las consecuencias del cambio climático, hay que tener en cuenta los efectos de la sequía, hay que mirar sin duda a lo que están ganando las grandes superficies y lo que pierden o lo poco que están ganando algunos agricultores. Eso hay que mirarlo, no hay que darle la espalda. Hay que mirar también a los burócratas que pierden de vista a veces que hay trabajadores que no les da como para tener que andar con tanto papeleo y tanto entrar en internet y demás para cumplir con los trámites. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y al final nunca hay que perder la perspectiva de los de arriba y los de abajo, que también con el mundo del campo se puede hacer. Hay grandes superficies, hay grandes fondos de inversión que están especulando con la situación agraria, no tengáis la mínima duda, y luego hay gente que está asfixiada porque no da para más, y hay gente que está abandonando la España rural, y hay pueblos que se están muriendo, y eso no debe ser, a mi modo de ver, una bandera que se deje únicamente en manos de la derecha y la extrema derecha. Sería un error mayúsculo dejar que las reivindicaciones del campo queden únicamente en manos de la derecha y la extrema derecha. Dar la espalda a eso es un profundo error. Por eso cuando decía el ministro Luis Planas que están dialogando y que ellos
están con la gente del campo y que van a dialogar todo lo que haga falta, es el camino, el diálogo. Y cuando oíamos a los partidos de la izquierda que tenían en cuenta también lo que es la dificultad de la cadena alimentaria que nos está aplicando en las grandes superficies, hay motivos. Con lo cual, esto es lo de siempre. Ojalá entre todos los partidos se pusieran de acuerdo para intentar, pues tomar en cuenta lo que son las reivindicaciones del campo y aplicar medidas. Entre tanto, ojo, porque han empezado las movilizaciones y van a ir a más. ¿Hasta dónde llegarán? Sin duda, no pierdo de vista que siempre hay quien intenta aprovechar el río revuelto para obtener ganancias de pescadores, como está haciendo Abascal en los últimos días. No tengáis la mínima duda de que va a intentar enarbolar esa bandera hasta el final, y claro que hay gente de su cuerda que está mezclada con todo esto, pero no se puede dejar que se patrimonialice la lucha del campo, no la puede patrimonializar la extrema derecha. Es una cuestión de todos, del campo dependemos todos. ¿Y vosotros qué opináis? Es mi punto de vista, he intentado aportar información y mis opiniones y pensamientos. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? ¿En qué estáis a favor? ¿En qué estáis en contra? Os leo. Esos sois agricultores, enseña las manos a bajar, las manos de callos que tienen. El caballo. Que no le hemos convenido. ¿Cómo definiría usted la Agenda 2030? Lo que nos hace falta en este país. Pero Vox se muestra en contra de ella. ¿Perdona? Vox se muestra en contra de la Agenda 2030. Ah, bueno, evidentemente, y yo también.